Continuamos con el tema de números complejos. Ahorita por lo pronto estamos sacando raíces de números reales con una fórmula que nos va a servir para sacar la raíz a los imaginarios y a los complejos. Anteriormente decíamos que yo tengo, por ejemplo, x a la 5. ¿Cuánto es 5 a la 5? Saquen ahí 5 a la 5. ¿3.300 qué? Si yo tengo, por ejemplo, x a la 5 igual a 3.125, yo tengo ahí 5 soluciones por encontrar, porque es de grado 5. Decíamos que para n grado, n soluciones. Yo les pregunto qué x me va a dar 3.125. Cuando lo pongo a la 5, pues ya le di la respuesta, ¿no? Va a ser el 5. Porque 5 a la 5 es 3.125. Pero esa nada más es una solución. Esa es una nada más. ¿Ok? Me faltarían 4 más soluciones. Entonces, para encontrarlas, yo tendría que despejar esa potencia. Ustedes saben que cuando despejo una potencia, su antipotencia es la raíz. Tendría que pasarla como raíz quinta. Entonces ya saben ustedes que la raíz quinta, sáquenle la raíz quinta a 3.125. ¿Qué les da? ¿Cómo? ¿Si le da 5 o no? Esa es la que ya conocían, pero hay otras 4. Pues. Hay otros 4 números que a las 5 te dan 3.125. Vamos a hacer eso, encontrar esos 4 que faltan, porque esta nada más es una solución. Estábamos viendo que para sacar raíces podemos usar el plano complejo. O sea, aunque sea real, el 3.125, igual vamos a ir plano complejo para sacar esas 5 soluciones, donde decíamos que un 3.125 puesto aquí en el plano complejo es simplemente un valor aquí en el eje real, 3.125. Estaría así en coordenadas, solamente parte real, no tiene parte imaginaria. Y había una fórmula para sacar raíces, pero estaba en polar la fórmula. O sea, había una fórmula que decíamos, si yo quiero las raíces en polar, es así, es la R, o sea, es la magnitud a la raíz que estoy sacando, y aquí está el ángulo más 360 grados, una constante K sobre N. La N es la potencia, o sea, el grado de la raíz. Y la K, decíamos que empezaba de 0. Iba tomando valores. La K va a tomar valores hasta dónde, hasta n menos 1. Hasta ahí llegaría la K, comenzando desde 0. Si aquí va a ser raíz quinta, ¿cómo se vería eso? Sacas la magnitud, le sacas la raíz quinta
y luego el ángulo que te dé más 360 por la K que vale 0 en la primera, ¿no? Entre 5. Esa sería una. ¿Cómo sería la otra? Otra vez la magnitud, que ya voy a tener este dato, ¿no? A la raíz quinta, y va a ir cambiando aquí el ángulo nada más, más 360, ahora va a ser 1 la K, todo sobre 5. Ahí te vas a ir, después la K va a ser 2, después 3, ¿hasta dónde llegaría la K? Hasta 4, porque dijimos que iba a ser n menos 1, y como la n vale 5, entonces la K va a llegar hasta 4. Aquí sería 360 por 2 entre 5. La magnitud, raíz quinta, el ángulo, más 360 por 3 sobre 5. Y otra vez la misma magnitud, que va a ser la misma magnitud para todos. Lo que va a estar cambiando va a ser el ángulo. Hasta el 4 nada más llegaríamos. La K solamente llega al 4. Así obtendría yo las 5 soluciones con estas fórmulas que salen de esto. ¿Ok? Pero está en polar. Y este 3125, así como lo tengo ahí, lo tengo en rectangular. Recuerden que rectangular es parte real más parte imaginaria. Rectangular es esto, una parte real más una parte imaginaria. Yo nada más tengo ahorita la parte real, 3125. Es lo que grafiqué ahí, pues. Porque este no tiene parte imaginaria, es solamente real. Por eso está en el eje real solamente. Pero así como está ahí, está en rectangular. Y la fórmula que les dije abajo son en polar. Y polar es simplemente mandar un vector que apunte al 3125, aquí así. Solamente un vector. Polar es simplemente, en vez de hablar del 3100, es hablar de la magnitud del vector y del ángulo del vector. Eso es polar. Ahí, por ejemplo, hay una fórmula para sacar la magnitud del vector. Aquí no se ocupa porque estás viéndola directamente, pues. Saber el tamaño del vector nada más. ¿Qué tamaño tiene? O sea, se ve a simple vista. No ocupa ni siquiera sacar la fórmula. Recuerden que la fórmula es así. La magnitud es la parte real al cuadrado más el coeficiente de la parte imaginaria. Como aquí no hay parte imaginaria, esto va a ser 0. Y la raíz con el cuadrado se va. O sea que la R nada más va a ser la parte real, que eso es lo que está haciendo ahí, pues. Es el 3125, lo que mide el vector. Luego el ángulo, porque en polar, recuerden que se representa así, una magnitud y un ángulo, eso es polar. Igual vimos 4 fórmulas para el ángulo. Si recuerdan, vimos 4 fórmulas. Decíamos, para el cuadrante 1, el ángulo iba a ser igual a la alfa. Y la alfa era arco tangente del absoluto de B entre el absoluto de A. Ese era para el cuadrante 1. Para el cuadrante 2, el ángulo era 180
menos el alfa. El alfa saben lo que es, ¿no? Arcotangente de B sobre A. En el cuadrante 3, el ángulo era 180 grados más el alfa. En el cuadrante 4, el ángulo era, ¿qué era? 360 grados menos el alfa. Dependía del cuadrante, ¿ok? En este caso, vean que abarca el cuadrante 1 y 4, hagan de cuenta. Está abarcando los dos cuadrantes. Podría tomar cualquiera de los dos, entonces, ¿ok? Pero ni siquiera se ocupa porque tú lo puedes ver a simple vista el ángulo. ¿Qué ángulo tiene ese vector? Cero. O sea, ni siquiera ocupas tampoco la fórmula en este, pues. No ocupas la fórmula ni para sacar el radio ni para sacar el ángulo. Ya dijimos, cuando son reales los números, son directos. Es 3125 con un ángulo de 0 grados. Siempre va a ser así cuando sean reales, en polar, así quedan los reales. Cuando son reales negativos, por ejemplo, si yo les digo, saquen este número en polar, ponen nada más la magnitud sin signo y le ponen 180 grados directamente. Ahí son los negativos, directamente. Si fuera menos 5 estaría aquí en rectangular. En polar es un vector aquí nada más, así, con magnitud 5, ángulo 180 grados. Son números que no ocupan usar fórmula, pues, y se ven a simple vista. Si yo le dijera, díganme, conviertan en polar el menos 88, ¿qué sería? En polar. Bueno, puede ser, pero no se usa usar, como estas son magnitudes, se usa más bien positiva, la magnitud. ¿Cómo pones el signo? Con el ángulo. 180 grados. Va a estar el vector hacia el otro lado, pues. Si yo le dijera, pongan en polar ¿cómo lo ponen en polar ese? ¿Con qué ángulo? Así nada más, ¿no? Si yo le dijera, pongan en polar el 5J, ¿cómo lo ponen en polar? Está viéndolo nada más en la pura gráfica. Da cuenta, aquí está el 5J. Ahí está. Sería mandar un vector. ¿Qué tiene como magnitud ese vector? ¿Cuánto mide? 5. ¿Y el ángulo? O sea, podemos usar todas las fórmulas que vimos o a simple vista, ¿no? Si yo le dijera, ¿cuál sería en polar el menos 7 medio de J? Póngalo aquí nada más. Manden un vector, díganme cuánto mide el vector. Recuerden que la medida de algo no son positivas, ¿no? Es nomás lo que mide, pues. No importa el sentido que lleve. Son 7 medios. Y el signo se lo va a dar el ángulo. ¿Qué ángulo tendría el vector amarillo? Entonces puedo usar las fórmulas que ya vimos o
hacerlo a simple vista cuando son reales, positivos, negativos o imaginarios, positivos, negativos. Pero cuando es complejo, ahí sí usamos las fórmulas. ¿Ok? Eso que hicimos, tú puedes usar cualquier fórmula, que hicimos ya, ¿no? O hacerlo a simple vista, porque están directo, pues lo ves tú en la gráfica directamente. 270, ¿por qué? Porque dijimos que el ángulo es así, sale de la parte real y gira así. Volvemos con el número real que estamos manejando, el 3125. Dijimos que polar sería esto. Dijimos que cualquier número real positivo siempre va a ser así en polar. La pura magnitud y el ángulo de 0 grados. ¿Okay? Ahí está en polar como vector. Vamos a usar las fórmulas para sacar las 5 soluciones. Decía, la fórmula decía el radio a la raíz quinta. El ángulo dijimos que es 0, porque como es real positivo, dijimos que todos los reales positivos son 0 en polar, el ángulo, ¿no? La primera K va a ser 0 entre 5. El 5 viene de aquí, ¿ok? Ahora sí, ¿cuál es la raíz quinta de 3125? Saquen raíz quinta de 3125, ¿qué le da? Es el 5. Va a ser 0 más 0 entre 5. ¿Cuánto es 0 más 0? 0. Entre 5, ¿cuánto es? 0 entre 5. Ahí está la primera solución, pero en polar. ¿Ok? Hay que mandarla a rectangular. Puedes usar la fórmula si quieres. Decir 5 coseno de 0 grados más 5 seno de 0 grados J. O a simple vista, un 5 con 0 grados, ¿qué es en rectangular? Dijimos que era. ¿Qué sería eso en rectangular? Le dijimos que iba a ser 5 nada más, ¿no? Le pongo 5. Ahí está la primera solución, que es la que ustedes sacan directamente de la calculadora. Cuando dices raíz quinta de 3125 de tu 5, es la única que sacas de por lado, es la única que sacas. Faltan las otras 4. Tú vas con las otras que faltan. Entonces, las otras que faltan ahora lo voy dibujando aquí en polar, ¿ok? Nos dio un 5 con 0 grados. Es decir, nos dio esto. Aquí así. Un vector con magnitud 5 y 0 grados. Y en rectangular sería el 5 este. ¿Ok? Eso es lo que nos dio. Como le sacamos raíz quinta al 3125, pues obviamente se redujo el vector, algo más pequeño. Porque las raíces eso hacen, ¿no? Reducir. La potencia es lo contrario, aumenta. De un vector de 3125 a un vector pequeño de 5. Y el rectangular es el 5, es la X rectangular, ¿no? Cuando ponga la flecha me refiero al polar. Cuando ponga la X va a ser en rectangular. Es 5 y no tiene parte imaginaria, ¿ok? Porque es de grado 0. Faltan otras 4 más.
Vamos a tomarla de aquí mismo. Esta ya sacamos. Vamos con esta. Que recuerden que la única diferencia es que va cambiando la K. La magnitud va a ser ya la misma, va a ser 5. Vamos a tener 5 vectores con magnitud 5, pero con diferente ángulo. Entonces la que sigue va a ser 0 más 360 grados, o este vale 1, la K, entre 5. Entonces, ¿cuánto es 360 entre 5? ¿Cuánto? Que ahorita lo estamos haciendo con fórmula, ¿no? Acuérdense que hay otra manera que les dije también, que era simplemente dividir el plano complejo en 5 partes. ¿Se acuerdan? Esa es otra forma más rápida todavía, que vamos a ver después. Ahorita estamos con fórmulas, ¿no? La forma rápida es divide todo el plano en 5 partes. ¿Cuánto es 360 entre 5? Ustedes dijeron que es 72. Aquí va a estar otro vector con magnitud 5 y ángulo de 72 grados. Y todos los demás van a estar separados ese ángulo, 72. Todos los demás. Pero ahorita estamos con fórmulas, ¿ok? Entonces va a quedar aquí, ahí está en polar, otra solución. En rectangular sería 5 coseno. Entonces pónganlo en grados, calculadora. Tienen que decir deg, con la D. 72 grados más 5 seno de 72 grados. Y en cuanto es 72, coseno 72 por 5, ¿qué les da? Aquí falta la J porque esa es la parte imaginaria. Por 5. Ya todo. 1 punto qué. ¿Qué seguía en 5? Otro 5. Ok. Ahí está la parte real aproximadamente, ¿no? Y luego, esto va a ser la parte imaginaria. Saquen seno ahora 72 grados. Y lo que les dé por 5. ¿Cuánto? Ahí está la parte imaginaria. O sea, es un número complejo la otra solución. ¿Ok? Vamos para acá, para el plano complejo. Vean que viendo este vector aquí más o menos, el morado, se ve que hay una parte real menor que 5 y se ve que hay una parte imaginaria y ambos son positivos. Entonces concuerda con esto, ¿no? O sea, pueden usar el plano complejo para comprobar esto. O sea, que concuerden los números. Son dos positivos. ¿Ok? Ahí está otra solución. Vamos a buscar otra solución más. Debe ser 5, acuérdense. La otra sería 5, 0 grados más 360 grados por 2 ahora. Recuerden que la K empezó de 0, cambió a 1 y ahora es 2. Entonces va a ser 5, 360 por 2 entre 5. ¿Qué les da? ¿Cierto que? Ahí está otra solución en polar. ¿Okay? Y ustedes se fijan, si me vengo aquí al plano complejo, ¿cuánto es 72 grados más 72 grados?
¿qué les da? 72 más 72, ¿qué les da? Es el mismo ángulo, ¿se fijan? Que me dio con la fórmula. 144. Es el mismo ángulo. Están separados a la misma distancia, pues. Tú más adelante puedes hacerlo directo. Nada más le vas sumando 72 grados cada vector. Y te evitas una fórmula. O puedes usar la fórmula si quieres. Entonces, por ejemplo, este vector que está aquí está en polar. Te va a dar una parte real negativa y una parte imaginaria positiva. Si no, pues va a estar mal aquí. Te puedes basar en eso para ver si está bien lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, digan ahí, 5 coseno de 144 grados más 5 seno de 144 grados. A eso me refiero cuando digo disciplina, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, y aquí va la J. ¿Cuánto es coseno de 144 por 5? Pero recuerden que están redondeando, ¿no? Si toman dos cifras, se fijan en la tercera. Si la tercera es mayor que 5, o 5 sube a segundo. ¿Ok? O sea, era 0.35. ¿O qué era? Entonces va a ser aquí 5, sí. Si tomas dos cifras, fíjate la tercera, ¿no? La tercera va a decidir si sube o no sube. Si fueran tres cifras, fíjate la cuarta, así, ¿ok? Luego más 144, saquen seno de 144 por 5. Recuerden que la fórmula lleva una J. No les pase eso, ¿no? Pues ahí está otra solución en polar, digo, en rectangular es otro complejo. Pues si la pongo aquí, pues vean que coincide que es negativa esta parte, ¿no? 4 puntos y algo, y esta parte es positiva, ¿ok? Vamos a sacar la cuarta solución. Sería, aquí siempre va a ser 5 ya. Va a estar cambiando nada más el ángulo. 0 grados más 360. Ahora la K vale 3. $360 por 3 entre 5. ¿Qué les da? Ahí está la otra solución en polar. ¿Ok? Un vector. Si vengo para acá, para el plano complejo, 126. O sea, no llega a 180, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuánto era? ¿O 200 era? Era 200. Pasa del 180, está por aquí. ¿Ok? Al 144, súmenle 72 grados. ¿Qué les da? Lo mismo, ¿se fijan? Ahí está el otro vector. Hay que sacar entonces ahora en rectangular ese vector amarillo. Vean que va a tener parte real negativa también y parte imaginaria negativa. Se pueden ir basando en la figura para ir viendo si está saliendo bien o mal. El rectangular. Se van a sacar el coseno de 216 por 5. Y luego sacan el seno de 216
¿Qué les da coseno de 216 por 5? .75. Ok. Igual que el otro, ¿va? Ah, es el conjugado, pues. Y quiere decir, recordando otra vez, cuando saques tus raíces de números reales te va a dar en pares. Otro dato que te va a servir para mayor rapidez. Si tienes uno, ya tienes el otro. Entonces el otro nos dio más 2.94. Este va a dar menos 2.94J. Otro dato que nos puede servir para hacer las cosas rápidas. Porque si ya vi que me van conjugados, quiere decir que ya tengo también el que falta. El que falta va a ser este de aquí. ¿Qué sería el que falta entonces? Tomando en cuenta eso. Es el primer complejo que nos dio, pero en conjugado. Es decir, 1.55 también así le puedo hacer para mayor rapidez. Saco uno complejo y voy a tener otro conjugado a un lado. Fijan, ahí están las 5 soluciones entonces. Una X me dio 5, otra X 1.55 más y menos 4.75 J. Ahí estarían 2X más, 2 y 3. Y las otras 2X, 4 y 5 me da menos 0, menos 4.05 más menos que 2.94 2.94J. Ahí estarían las 5 soluciones. Cuando ustedes saquen una raíz de cualquier número real, recuerden que pueden tener complejos también, ¿no? Si digo raíz cúbica de 1, es 1 y hay otras 2 complejas, ¿no? Raíz quinta de 1, es 1, pero hay otras 4 como estas complejas. Raíz séptima de 1, ¿qué serían ahí? Serían 2 reales y 5, no, una real y 6 complejas, ¿no? Ahí está. Ya para la siguiente clase vamos a hacerlo directamente de plano complejo, ¿no? Sin usar fórmulas. Solamente viendo el plano complejo y sumándole los ángulos nada más. Y así de sencillo, ¿no? Ahorita nada más estamos sacando raíces de números reales, pero también vamos a usar estas fórmulas para sacar así, por ejemplo, de números complejos, las raíces. Y ahí ya es otra historia, ¿no? Ya te pueden salir 5 complejas completamente, ¿no? Ya no va a cumplir ese de que hicimos aparecen en conjugados. Aquí ya no cumpliría, ¿no? Si ya meto números complejos directamente, ¿ok? Son solamente reales, sí. Aparecen en pares los complejos. Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos entonces.